Chicos, hoy os traigo 18º Paranormal Vlog y como podéis comprobar no estoy en mi estudio, estoy en mi dormitorio y con una compañía muy peludita. El motivo por el que he decidido hacer este cambio es porque siento que en los anteriores Paranormal Vlogs no he sido yo misma. Me he visto extremadamente forzada ante la cámara, muy seria, muy cuadriculada y eso no me gusta. Cuando me fui de casa de mis padres pensé que las cosas cambiarían, que lo que fuera que estuviera allí con ellos se quedaría para siempre allí, que no me iba a seguir, que no volvería a escuchar las zapatillas, que no volvería a vivir según qué circunstancias. Pero me estaba equivocando. Al estar sola todo se ha complicado más. Tuve que aprender a acostumbrarme a ser solo yo la mayor parte del tiempo. Y creo que mi incomodidad se ve en los últimos Paranormal Vlogs. No siento que en los últimos vídeos haya sido yo misma ante la cámara. No siento que os haya transmitido bien lo que estaba sintiendo. Y quiero cambiar eso a partir de ahora. Así que los Paranormal Vlogs volverán a grabarse en un cuarto. En este cuarto. Que por cierto, quiero avisaros, ¿vale? La cama está hecha. Lo que pasa es que está así porque este señorito, que está aquí roncando, como que no soporta el orden y le gusta mucho destrozar las cosas. Así que no me lo tengáis en cuenta, por favor. Y bueno, no me enrollo más y empezamos. Como sabéis, yo no crecí en un entorno de creencias fijas. Este era más bien un entorno de contrastes. Mi padre biológico era ateo radical. No creía en la existencia de un ser supremo y mucho menos en entidades paranormales. Y mi abuela materna, por su lado, era extremadamente religiosa. Mi abuela era muy mística. Prendía velas por casi todo. Si tenía un examen, ella encendía velas. Si tenía algún problema de salud, ella encendía velas. Todo lo solucionaba con velas, con inciensos. Y mi madre por su lado también era un poco así, aunque mi madre no tenía creencias fijas. Como cabría esperar, la sensitividad la heredé de mi madre. Y mi madre a su vez la heredó de mi abuela. Y al igual que mi madre, mis tíos también la heredaron, en mayor o menor medida. Nunca me contaron mucho acerca del hermano mayor de mi madre. Básicamente porque mis tíos, mi madre y mi abuela, tenían ese recuerdo un poco bloqueado en sus mentes. Al perder un familiar, pierdes gran parte de tu vida. Pierdes prácticamente un pedazo de tu mundo. Y eso era exactamente lo que sentía mi familia materna cada vez que salía el tema de mi tío. Y es algo que pasa desde que él murió. No recuerdo haber preguntado mucho a mi madre sobre mi tío. Cuando era pequeña nunca tuve mucha curiosidad por él. No porque realmente no la tuviera, sino porque no quería hacer preguntas incómodas a mi madre. Cuando mi tío se fue, mi abuela entró en depresión. Empezó a actuar como si estuviera completamente loca. A llenar la casa con velas, con su fotografía, a hablar sola por las esquinas, a murmurar, a decir cosas sin sentido. Mi abuela estaba convencida de que mi tío me seguía a todas partes. Que mi tío era mi ángel de la guarda. Y a mi madre este juego no le hacía ni puñetera gracia. Y mucho menos cuando a mí me dio una temporada en la que no paraba de decir que mi tío jugaba conmigo. Mi madre pensaba que yo decía esas cosas porque mi abuela me lo estaba inculcando. Porque mi abuela me hacía creer que mi tío iba conmigo a todas partes. Y lo cierto es que, como os dije en un anterior Paranormal Vlog, yo no recuerdo nada de eso. Yo no recuerdo haber jugado con él, no recuerdo nada en absoluto. Pero parece que mi familia sí lo recuerda. Y lo recuerda muy bien. Como si hubiera sido ayer. Cuando me independicé pensaba que lo que había en casa de mis padres se iba a quedar allí. Que yo simplemente podía hacerme las maletas y largarme de allí porque esa cosa no me iba a seguir. Porque esa cosa claramente estaba anclada a esa casa, a la casa de mis padres. Pero yo no era consciente de que conmigo estaba viajando algo. Algo que con el paso del tiempo me recordó mi infancia. Me recordó algunos momentos en los que lo pasé realmente mal. Cada vez que me intentaba dormir en este cuarto, sentía una presencia en los pies de la cama. Mi novio tenía terrores nocturnos. Tenía pesadillas realmente siniestras. Mi perro aquí presente le ladraba al pasillo. Y en los últimos meses le he estado ladrando al espejo de este cuarto. En esta casa no he sentido siempre la misma entidad. He sentido varias. Desde que acepté volver a la juguetería, ha habido una que se ha hecho más presente que ninguna. Una de cada vez que cierro los ojos y estoy a punto de dormirme, hace sonar el papel de un caramelo justo en mi oído. Que cada vez que estoy a punto de dormirme, suspira o simplemente me acaricia el pelo. Sé que es la misma que enciende y apaga luces. Sé que es la misma que abre las puertas de esta casa. Es la misma que arrastra sus zapatillas por el condenado pasillo. Porque sí, en los últimos meses, esas zapatillas han vuelto. A altas horas de la madrugada, la escucho en este cuarto, la escucho en el salón, la escucho en todas partes. Y cuando entré en la juguetería, no me quedó otro remedio que decírselo a mi madre. Que no entendía por qué esa cosa me estaba siguiendo. Que no entendía por qué en esta puñetera casa no puedo estar tranquila. ¿Por qué de golpe en esta casa ya no hay luz? Elegimos este piso porque era muy luminoso. Y en los últimos meses, es frío, es oscuro. Es exactamente como la casa de mis padres. Y por contra, la casa de mis padres, cada vez que voy, es muy luminosa. En estos últimos meses mi madre me ha estado haciendo preguntas. Muchas preguntas. Me ha preguntado qué es lo que siento. ¿Qué es lo que me transmite esa cosa? Me ha preguntado cómo son los suspiros. Me ha preguntado cómo son las manos que me acarician el pelo. Y la razón de sus preguntas, al parecer, es que esa cosa podría ser su hermano. Su hermano en vida era muy aficionado a gastar bromas. Le gustaba mucho fingir que era un fantasma. Por las noches, arrastraba los pies por el suelo, llevando zapatillas. Y tenía una manía que mi madre no soportaba. Escondía caramelos debajo de la almohada. Y cuando todos estaban a punto de dormirse, los abría y se los comía. Y es que además suspiraba
a altas horas de la noche, despertándoles a todos de un susto. Apenas tengo recuerdos de él. De hecho, ni siquiera recuerdo su cara. Tengo recuerdos de ella por fotografías que he visto años después. Pero yo no le recuerdo a él, aunque por lo visto, él me quería muchísimo. No soportaba que mis tíos, que sus hermanos pequeños, me gastaran bromas. Se enfadaba cuando mi madre me decía que no a algo. Se enfadaba cuando él creía que alguien me estaba tratando mal. Mi tío era muy sensitivo. Era un hombre alto y corpulento, con unas manos enormes. Elemento que probablemente os suene de algún Paranormal Blog. Era tan sensible que decía que cada vez que se ponía las gafas de su padre, de su difunto padre, podía verle a él. Su enfermedad se complicó tanto que terminó convirtiéndose en una persona muy infantil. Era un hombre de 30 y pico años de edad, grande, corpulento, de manos enormes, pero actuaba como si tuviera 14. Y mi abuela, que siempre fue muy infantil, le seguía el juego. Nunca le trató como una persona adulta, nunca le trató como un igual, lo trató siempre como un niño pequeño. Y cuando estaba a punto de morirse, al parecer, solo quería estar conmigo. Solo quería estar jugando conmigo porque yo era su juguete favorito. Se me hace muy difícil contarle esto a la cámara porque a medida que voy hablando me voy sintiendo más incómoda y tengo los pelos del brazo de punta. Y en serio, no me hace ni puñetera gracia esto. Hay detalles de esta historia que no os puedo contar por respeto a mi familia. Simplemente os diré que mi abuela, mi difunta abuela, tiene mucho que ver con esto. Digamos que mi abuela, cuando mi tío entró en coma, propició que esto pasara. Me tomaba en brazos y me sentaba junto a mi tío. Y según ella, mi tío sonreía. Mi tío, que estaba en coma, que no era consciente de nada, sonreía. Y solo lo hacía cuando yo estaba cerca. Mi abuela empezó a poner velas. Mi abuela empezó a decir cosas muy extrañas. Y cuando mi tío se fue, mi abuela un día se acercó a mi madre y le dijo que él seguía aquí. Que él siempre estaría conmigo. Y que no dejaría que nada malo me pasara. Que mi tío así lo había querido. Con este razonamiento, con el hecho de pensar que mi tío podía ser la entidad que siempre me sigue, la entidad que siempre está en todas partes, allá donde voy, podría quedarme más tranquila. Esto justificaría, daría explicación a muchas experiencias. Explicaría por qué cuando murió mi abuela sonó la caja de música. Explicaría por qué me siento invencible cuando veo un lugar embrujado. Y explicaría el gruñido que escuché el año pasado y este mismo año en la juguetería. Cuando empecé a trabajar en la juguetería, mi madre me dio algunos trucos para protegerme. El truco principal consistía en poner 3 hojas de laurel en mi bolsillo trasero. Tenía que frotarlas con las manos y posteriormente guardarlas allí para que sirvieran como amuleto. A decir verdad, ese truco no me funcionó mucho. Seguía sintiendo las entidades cerca de mí, seguía sintiendo el aire frío, el aire denso, el frío en la espalda, lo sentía absolutamente todo. Intenté usar el laurel todos los días, intenté ponérmelo todos y cada uno de los días en los que estaba trabajando allí, y en especial en los días en los que tenía que subir al almacén. Pero llegué a un punto en el que estaba harta. Yo sentía que eso no hacía absolutamente nada, así que de la noche a la mañana dejé de utilizar el laurel y comencé a ponerme el collar que me regaló una suscriptora. Y a partir de ese momento, me empecé a sentir segura. No sé si fue su gestión, pero me sentí muy segura con ese collar puesto. De hecho, si me seguís en Instagram, habréis visto que lo he llevado mucho tiempo puesto, porque realmente yo creía que me estaba funcionando. Sin embargo, aunque el collar pudiera funcionar, aunque me estuviera protegiendo, no espantaba a las entidades. Simplemente las alejaba un poco. A partir del tercer día, sentí que las entidades bajaban del almacén. Que ya no se centraban allí. Ahora la tienda entera les pertenecía. Este año han puesto cámaras de vigilancia en la tienda. Hay concretamente una cámara en cada planta. Una en el tercer piso, otra en el segundo, otra en el primero y 3 en la planta inferior. El tercer día que estuve trabajando allí, la cámara del tercer piso se tornó en blanco y negro. Cuando pasaban las imágenes en la pantalla, cuando veías todas las plantas, te dabas cuenta de que la tercera estaba a oscuras y en blanco y negro. La jefa subió a revisar y todo estaba bien. La luz estaba encendida y la cámara no tenía ningún daño. Al menos, no exteriormente. No quise dar muchas vueltas al tema porque no tenía importancia. La cámara quizás era defectuosa y ese fallo podía ser normal. Sin embargo, la semana siguiente, la cámara que falló fue la del segundo. Y la siguiente semana, la del primero. Cada semana era una cámara la que fallaba. Y lo hacían una tras otra. A medida que pasaba el tiempo, nos íbamos dando cuenta de que cada vez que fallaba una cámara, en esa planta, en la planta en concreto en la que se encontraba la cámara, se fundían luces. Y hacía un frío inexplicable. Un frío seco que parecía inteligente. Un lunes por la mañana, la jefa me estaba ayudando a recoger mi planta, a colocar productos nuevos en las estanterías, cuando empezó a decirme que a mi alrededor hacía mucho frío. Me empezó a decir que si tenía frío, que si poníamos la calefacción, que no lo entendía por qué todas las plantas estaban calientes menos la segunda, en la que yo me encontraba. De hecho, bromeamos durante un rato porque no se atrevía a
acercarse a mí. Intentaba bromear, hacer la guasa conmigo, pero mi jefa tenía miedo. Durante los siguientes días, las cámaras fallaron más. Recuerdo que un día me tocó estar en el primer piso y desde ahí podía controlar la pantalla. La pantalla en la que se veía lo que las cámaras de todos los pisos estaban registrando. Me quedé parado un rato, viendo a través de la pantalla si había clientes en las plantas superiores. Y esta se tornó negra. La pantalla estaba en negro y se pasó así por lo menos 10 minutos. Y de pronto empezó a pasar por todas las plantas, pero muy deprisa. Era imposible ver si había alguien allí. Pasaba por la segunda, la primera, inferior, 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 segunda, primera, y no mostraba el tercer piso. El tercer piso no existía. Era segunda, primera, planta baja, planta baja, planta baja, segunda, primera. Y después volvía atrás. Y venga, y adelante, atrás, adelante, atrás. Pero el tercer piso no existía. Así que subí a la tercera planta y revisé que todo estuviera bien. Y allí no solo no había nadie, sino que además una de las luces estaba apagada. Y una bombilla fundida. Y cabe decir que el tercer piso en esos momentos estaba congelado. Otra de las cosas que me pasó fue que estando en la planta inferior, la jefa me pidió que fuera al almacén, por el ascensor, a buscar un pedido. Ese día todo estaba normal. Había entrado al almacén 1.000.000 de veces y en ninguna de ellas había sentido nada. Así que subí al ascensor, pulsé el botón número 2, se cerraron las puertas y a medida que iba subiendo, me iba sintiendo cada vez peor. Me iba sintiendo como si estuviera accediendo al mismísimo infierno. Al abrirse las puertas, todo estaba oscuro. Y allí dentro hacía un frío horrible. Podía escuchar susurros, lamentos ahogados, ruidos que venían de lejos, pero era como si estuvieran pegados a mí. Sentí tal pavor que fui incapaz de bajarme de ese ascensor. Me quedé parado en una esquina, alargando el brazo y pulsando el número 0. Pulsando, 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 y la maldita puerta no se cerraba. La maldita puerta se quedó atascada. Era como si alguien, con todas sus fuerzas, estuviera bloqueando la puerta, intentando que esa maldita puerta de metal no se cerrase. Y os puedo asegurar que la puerta empezó a cerrarse lentamente y de golpe se quedó parada. Como si efectivamente alguien estuviera ahí parado y manteniéndola abierta. Y a cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba, el frío aumentaba, el miedo aumentaba y yo me sentía presa de ese lugar. Presa del puñetero almacén una vez más, porque ya no sentía una mujer sola. Sentía que ahí dentro había muchísima gente, había más gente de la que podía imaginar. Y todos ellos estaban sufriendo. Y lo que intentaban hacer conmigo era transmitirme ese dolor, para que les entendiera, para que les escuchara, para que me viera obligada a intervenir, a entenderles. Y yo sinceramente no quería entender una mierda. Yo sinceramente quería bajarme del ascensor, pero bajar en la planta inferior, volver a la tienda, volver a la luz del día y refugiarme con las personas, con los seres vivos. Intenté buscar una explicación a que las cámaras fallasen. ¿Por qué de pronto la pantalla, en la que se veían todas las plantas, se volvía negra? Y todo empezaba a pasar muy deprisa. Todo era muy rápido, no te daba tiempo a ver nada. ¿Por qué? ¿Eso era una señal? ¿Eso era casualidad? ¿Era un simple error de sistema? ¿Qué significado tenía todo eso? ¿Por qué no podía escapar del ascensor? ¿Por qué sentía el frío persiguiéndome? Así que pasé las navidades investigando el local, investigando especialmente la historia de esta ciudad. Y mientras investigaba, me exponía en el almacén. Me exponía cada vez más. Y así llegó el 20 de noviembre. El 20 de noviembre entré al almacén con una compañera. Nuestra misión era decentarlo un poco. Y en ese camino de ordenar las cajas, ordenar pedidos, mi compañera bajó a planta. Me quedé sola unos 10-20 segundos. Y mientras iba pasando el tiempo, yo sentía cada vez más frío. Ese frío espeso. El silencio incómodo. Es algo que te indica que va a pasar algo. Y ese algo pasó exactamente cuando mi compañera se colocó a mi lado. Cuando ella volvió de planta y se colocó justo a mi lado. Un fluorescente de la sala que quedaba frente a nosotras comenzó a fallar. Y cuando este lo hizo, todos los muñecos electrónicos comenzaron a sonar. Al mismo tiempo que la risa de una niña hizo acto de presencia. Mi compañera se quedó petrificada. Se quedó completamente congelada ahí. Y no sabía cómo reaccionar. Y yo intenté quitarle hierro al asunto fingiendo que no estaba pasando absolutamente nada. Que eso era completamente normal. Después de lo sucedido, mi compañera no quería subir. Tuve que colocar pedidos completamente sola. Y cuando lo hice, volví a sentir a esa niña. Cada vez que subía al almacén, a partir de ese momento, seguía sintiendo a esa niña. Pero no la sentía sola. La sentía con una mujer. La sentía con otros niños. La sentía
sentía muchas personas ahí dentro. Este año sentía muchas personas. A hombres, mujeres y niños. Sobre todo a niños y a una mujer. Pero esa segunda vez sentí que había alguien conmigo. Alguien. Y cuando estaba huyendo de todo aquello, tapándome los oídos para no escuchar, rugió, como lo hizo el año pasado. Y no lo hizo para asustarme. Lo hizo para asustar a esas cosas que me estaban persiguiendo. Era un hombre furioso, muy frustrado. Frustrado porque no entendía por qué me estaban persiguiendo. Y en ese momento, lo que me había dicho mi madre, que mi tío me estaba siguiendo, que mi tío me protegía, parecía tener sentido. Si me seguís en Instagram, también sabréis que he medio descubierto por qué ese almacén es tan activo. ¿Por qué la tienda es un lugar tan sumamente activo en términos paranormales? Pero si no me seguís en esa red social, no tendréis ni idea de lo que estoy diciendo. Así que en pantalla os voy a poner unos stories que grabé la última semana que estuve trabajando allí. Esto que acabáis de ver no lo he subido porque sí. Son imágenes recordatorio del bombardeo que sufrió esta ciudad el 31 de mayo de 1938. El bombardeo fue por la mañana, cuando mujeres y niños iban con su cartilla de racionamiento a por comida. Yo sabía que por esta zona, hubo bombardeos, hubo fusilamientos. Yo lo sabía porque lo he estudiado. Coño, soy historiadora del arte, yo esto lo sé. Lo que no sabía es que esas marcas estaban en la puerta de la juguetería. ¿Qué me ha dado por mirar al suelo cuando he salido de trabajar hoy? Muy fácil. La jefa me ha hecho ir al almacén y ahí hace muchísimo frío, más frío que en ningún otro lado de la tienda. Y me ha dicho que me abrigara. Pues he entrado al almacén vestida de militar y he escuchado gritos. Ahora mismo estoy en shock. Tengo que volver por la tarde y no sé cómo tomarme esto. Porque ahora todo tiene sentido. Tiene sentido que hubiera sentido una mujer el año pasado y que este año hubiera sentido a una niña. Porque la mayoría de muertos fueron mujeres y niños. Soy consciente de que la ropa militar de aquellos tiempos no es la misma que la actual, y que mucho menos mi chaqueta es 100% estampado militar. Sé que el estampado es camuflaje exagerado, pero aún así yo sentí que, sin darme cuenta, les estaba desafiando. En mi adolescencia tuve una etapa en la que quería ser militar, y actualmente cada vez que me pongo una prenda con un estampado similar a la ropa que llevan los militares, sé que algo en mí se acciona, y creo que fue ese cambio de actitud lo que ellos notaron. En el momento en el que hice acto de presencia en el almacén, lo entendí todo. En cuanto empecé a escuchar gritos a lo lejos, gritos ahogados de niños y mujeres, lo entendí todo. Como dije en los stories, yo sabía que esta ciudad fue bombardeada. Yo lo sabía porque es algo que he estudiado, pero cuando salí de la tienda y miré al suelo, todo tenía sentido en mi cabeza. No cayó una, sino 2 bombas en la puerta de lo que hoy en día es una tienda de juguetes. Y comprendí por qué el año pasado sentí una mujer sola y angustiada, que solo pedía un poco de atención. Una mujer que me pidió que le abriera la ventana, pero que en realidad me estaba pidiendo un poco de aire. Me estaba pidiendo salir de allí. Me estaba pidiendo pegarse a mí, para largarse de ahí. No intentaba poseerme como yo creí. Lo que intentaba es darme un mensaje. Me estaba pidiendo que lo sacara de allí. Y todo lo que sentí este año, todo lo que este año reviví en el almacén, incluso con más detalles, apunta a lo mismo. Y en ese lugar, en ese exacto lugar, en ese punto en el que cayeron bombas, murieron muchas personas. Y algunas de ellas se han quedado atrapadas. Por eso buscaban a alguien que pudiera sentirlos. Alguien que se parara un momento y escuchar lo que tenían que decir. Ahora creo que el año pasado no se acercaron a mi compañera porque sabían que ella no les iba a escuchar. Creo que no se acercaron a mi compañera por eso, porque el año pasado los rechazaba, porque no quería escucharles, según tengo entendido. Cuando una persona fallece en trágicas circunstancias, su alma no encuentra descanso. Y eso es lo que pasó con mi tío y con las personas que están en el almacén. Con esa mujer, con esos niños y con las energías que no encuentran descanso, en la gran cantidad de lugares embrujados que he estado visitando. Soy consciente de que esto es una película. Suena muy hollywoodiense, pero ahora mismo sé lo que creo. Creo que lo que sentí en su momento en Can Jaume era eso, personas que no encuentran descanso. Una mujer que murió a causa de una enfermedad. Un hombre que probablemente murió de pena. Y en cuanto a Torres Albana, no sé muy bien lo que sentí. Porque allí, lo que se hace más presente es la maldad. Así que de momento me quedaré con la versión de las leyendas, que Torres Albana es una puerta al infierno. Y bueno chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Siento muchísimo el cambio de luz y de todo. El motivo de eso es que he grabado este vídeo en 2 días. Empecé a grabarlo ayer y la cosa no salió muy bien que digamos. Comencé a escuchar ruidos, a sentir presencias, y la presión fue tal que tuve que parar la grabación y esperarme a hoy, para poder grabar acompañada, no solo por mi perro, sino también por mi novio. Y por si no me creéis, aquí tenéis unas imágenes.
que mi tío así lo había querido. Con este razonamiento, con el hecho de pensar que mi tío podría ser la entidad que... Casualmente, esas... Me estás vacilando, en serio. En fin. Casualmente esos ruidos fueron captados cuando yo hablaba de mi tío. Cada vez que intentaba hablar de él y contarle a la cámara lo que me estaba pasando, escuchaba algo extraño. Y desde ayer, esta casa es muy activa. Más activa de lo habitual. Pero dejando esto a un lado, tengo una preguntilla que haceros. Y es que mi amiga Mai tiene unos problemas paranormales en su casa, los cuales ya conocéis por anteriores Paranormal Vlogs. Pero la cosa es que esta vez lleva varias noches seguidas soñando con símbolos. En pantalla pondré algunos de ellos, con la esperanza de que, si hay alguien entre mi audiencia que sepa descifrarlos, pueda dejar su significado aquí abajito. Porque la verdad es que mi amiga está desesperada por saber qué significan. Además debo añadir que cuando soñó con el primer símbolo, bajo su almohada, encontró una moneda muy extraña, fechada del año 1969. Así que por favor, si alguien sabe lo que significa, que lo deje aquí abajito. Si queréis compartir vuestras experiencias paranormales con el resto del mundo, dejadlas aquí abajito. O si queréis que hablemos y que sea algo más privado. En la cajita de descripción tendréis pero todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram. Y además por ahí también aviso sobre los cambios, las novedades y múltiples chorradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!